van a, más dicho, depurar menos líquido. En pacientes que tengan dos tipos de características, principalmente que estén en UCI y que hayan tenido un paro cardíaco extrahospitalario. En la pregunta pico, pues primero vamos a ver lo que es el paciente, la intervención, la comparación y los resultados. En el paciente serían pacientes con paro cardíaco ingresados en la unidad de cuidados intensivos. La intervención sería manejo con balance hídrico positivo durante los primeros 7 días. En comparación, pues, el manejo con balance hídrico negativo, y lo que se quiere comprobar es decir, si ante un balance hídrico positivo hay una mayor supervivencia de 90 días. En pacientes adultos comatosos tras paro cardíaco extrahospitalario, un balance hídrico positivo en los primeros 7 días de hospitalización se asocia con mayor mortalidad a los 90 días comparado con un balance hídrico negativo. Nuestro título de estudio, pues ya lo mencioné, que es el balance de líquidos y evolución en pacientes con paro cardíaco ingresados a la unidad de cuidados intensivos. En este caso tenemos la variable independiente, es decir, la actividad de otras, que es el balance hídrico. En este caso vamos a tener al positivo y al negativo. En variables dependientes, la principal en este caso sería la supervivencia a los 90 días. Es lo que más dicho quiere comprobar este estudio. Las secundarias pues sería la necesidad de la terapia de reemplazo, la relación entre la presión de oxígeno con el FiO2 en los primeros 7 días, cuánto duran los pacientes en la ventilación mecánica, los días libres de ventiladoras, el día 28, el uso de catecolaminas, en este caso vamos a utilizar norepinefrina, la estadía en UCI y los días libres sin eso. Lo que es la clasificación. Miren ahí cuántas variables dependientes tienen. O sea, si bien es cierto, a ustedes lo clásico es que para una tesis, por ejemplo, solo tienes que tener una variable dependiente, en realidad no es así. Para estudios de investigación que no sean tesis, como este, miren cuántos alfos tienen. En los ensayos clínicos o en los estudios de esterilización son así tal cual. Así que tengan eso presente cuando se les pregunte a usted variables dependientes y variables independientes. Eso también entra en el examen. Entonces, aquí, por ejemplo, ya está cambiando la cosa en variables. Bien. Este sería un estudio primario y el tipo de estudio es un cohorte. ¿Por qué digamos es un cohorte? Porque en este caso es un estudio donde van a tener los pacientes características en común. Y les vuelvo a reiterar, en este caso tenemos dos principales características: que los pacientes se encuentren en UCI y hayan pasado por un paro cardíaco extrahospitalario. Observacional, porque en este caso no nos muestra una causa, ya nos daban dicho los pacientes que ya tenían un paro cardíaco, pero sin una causa, ¿no? Prospectivo, porque más dicho se mira hacia adelante, se mira hacia el futuro, porque los pacientes, o este estudio abarca desde agosto del 2020 hasta junio del 2022, es decir, no se mira el pasado. Y multicéntrico, porque se va a realizar en diferentes, o multicéntrico lo referimos porque se realiza, más dicho, en diferentes, en este caso en 17 unidades de UCI, que ha sido en Bélgica y en Francia. Análisis estadístico, se utilizaron lo que es el modelo Fox multivariado. Para explicarlo en pocas palabras, es cuánto tiempo se lleva para para nosotros tener una causa. En este caso, es decir, el fallecimiento o la recuperación del paciente. El emparejamiento por montaje prospectivo. El prospectivo es para lo que es igualar los grupos. En este caso tenemos dos, que es balance hídrico positivo y balance hídrico negativo. En lo que es el análisis del LACMAR es para nosotros evitar el sesgo. En uno de los cuadros nos menciona, si bien hablamos de que hay una supervivencia de 90 días, pero no es un número más dicho muy amplio. Podemos haber pacientes que mueren en 1 hora, en 2 horas. Y para nosotros evitar esos más dicho tantos datos, este LACMAR nos da en pacientes que sobreviven 28 horas, 42 horas y 72 horas. Lo que es análisis de sensibilidad, tenemos a que nos van a mostrar diversos datos, y si nosotros
que va a mostrar? Riesgo de muerte. ¿Perdón? Riesgo de muerte. Riesgo de todo. ¿Ah? Riesgo de mortalidad. Riesgo, bueno, de todo eso. ¿No? Riesgo de todo eso. Pero, riesgo, ¿como qué? ¿Como qué variable está ahí? ¿Como R, RR o como qué? ¿Como? Como HR, como pasa. ¿Okay? Porque esa es la pregunta que fue del examen. Ya, es pasa ratio cuando es regresión de Cox. ¿Okay? En la pregunta también estaba Kaplan-Meier. Kaplan-Meier no es un método para evaluar el riesgo, sino para evaluar el tiempo de sobrevida. ¿Okay? Bien, esa es por una parte. Pero miren, fíjense acá. Acá le han puesto emparejamiento. ¿Recuerdan que le dije que habían dos tipos de muestras? Una independiente y la otra pareada. ¿Ok? Esto es otro término similar al decir pareado. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente se trabajó con una muestra. ¿Okay? Pero ahora usted me dirá, pero doctor, si se supone que está trabajando con regresión de Cox, si se supone que está viendo un estudio de balance positivo y balance negativo, o sea, son dos, ¿okay? Como ella dijo, es una variable que habla de supervivencia, murió o no murió, dos, ¿okay? En ningún momento está diciendo que va a intervenir, o sea, que va a haber algo que intervenga para ver el antes y después, porque yo les dije, emparejamiento es igual que parear, o sea, es una sola vez. ¿Okay? Acá el detalle es que hizo este puntaje de propensión, que se le conoce como propensity score. Es un estudio estadístico, es una metodología estadística. ¿Okay? ¿Qué hace esa metodología estadística? Que terminando esa muestra, o sea, le hace seguimiento a una muestra, ¿okay? Esperan el outcome y una vez que se determine el outcome, lo separan. ¿Me entienden? No es que de inicio tengan dos muestras y las sigan. Esto es el propensity score. Hace una muestra, termina y luego por el medio estadístico y los autores separan los grupos. ¿Okay? Ese es un estudio con puntaje de propensión. ¿Okay? Por eso hay muchos métodos con los cuales ellos pueden hacer estudios, se puede hacer estudios de, ¿cómo se llama? Donde pues es que esto es básico que lo lean. ¿Okay? Básico que lo lean. Ahora, ¿qué será bueno para este tipo de estudio? ¿Que se haya hecho por separado o que se haya hecho juntos? Eso es lo que vamos a ver, vamos a desglosar en el estudio. En la introducción tenemos el contexto clínico, pues como ya les mencionaba, que en este caso se va a analizar a pacientes con un paro cardíaco hospitalario, también se le conoce en el estudio como HCA, y que fueron ingresados a lo que es cuidados intensivos. Estos pacientes suelen presentar una disfunción multiorgánica debido a la hipoglicemia y la reperfusión, inflamación sistémica e inestabilidad hemodinámica. El manejo hemodinámico en esta etapa es crucial porque vamos a hablar lo que es más líquidos o menos líquidos. Y pues los factores asociados en este caso serían las variables, ¿no? Dependientes, que es la mayor mortalidad en los 90 días, las complicaciones renales, el deterioro respiratorio y la gravedad hemodinámica. El riesgo que tenemos es que al final en el estudio nos dice que cuando hay un balance hídrico positivo sí hay un mayor riesgo, ya sea que la persona necesite diálisis o hay peores parámetros respiratorios. Y la necesidad, pues existe necesidad clínica de definir estrategias óptimas
cuál sería el manejo óptimo para estos pacientes que son batichocos paro cardíaco. Y la justificación biodinámica, que es un estudio de análisis multivariado, por lo mismo que mencionó el doctor, emparejamiento por puntaje de protección para contar la gravedad de los pacientes y minimizar los sesgos, demostrando que el balance hídrico positivo pues, se asocia de forma independiente a una mayor mortalidad en estos pacientes que tienen paro cardíaco hospitalario. El estudio se llevó a cabo llevándose a cabo bajo el checklist llamado STRONG, que este es un checklist propio de lo que es estudios observacionales. Pero también la parte curiosa del artículo es que en otro apartado nos indica que el cohorte se registró en el clinicaltrials.gov, que aquí es donde se registran propiamente ensayos. Entonces hemos estado buscando y al parecer en lo que es Bélgica y Francia piden que los estudios observacionales tengan también su registro para ser publicados como ensayos. Y bueno, y el protocolo de investigación que fue aprobado por los comités de ética, siguiendo, y acá dice, ¿no? Y las autoridades francesas de protección de datos de acuerdo a los principios de la Declaración de Helsinki. Bueno, y la red After-ROS, esta es una red donde incluyen distintas unidades SUSI, sobre todo información de pacientes que hayan sufrido paro cardíaco extrahospitalario en Francia y Bélgica. Esta After-ROS surge desde agosto del 2020, por eso el artículo presente tiene un registro desde agosto del 2020 hasta junio del 2022. Y esta información ha sido recopilada en hospitales, en unidades SUSI, sobre todo por enfermeras que han sido partícipes del artículo. Bueno, y en los datos generales van a incluir lo que son características demográficas, comorbilidades, localización, causa del paro cardíaco extrahospitalario, y también los datos recopilados en la atención prehospitalaria van a incluir lo que son testigos presenciales que hayan ayudado a los pacientes al hacer el RCP, la desfibrilación antes del soporte vital, administración y dosis de epinefrina, tiempo transcurrido desde el paro cardíaco hasta el inicio del RCP y tiempo transcurrido desde el RCP hasta la recuperación de la circulación espontánea. Y también se han compartido datos al ingreso. Estos son escalas simplificadas de fisiología aguda, puntuaciones de Chapman y evaluación de insuficiencia orgánica relacionada con sepsis y el nivel de hemoglobina para ver lo que es el pH arterial y el nivel de lactato. También en lo que es la muestra se obtuvieron 925 pacientes que han sufrido paro cardíaco extrahospitalario, pero de estos se excluyeron a 109 pacientes ya que se desconocía su supervivencia o también se tenía un desconocimiento sobre el balance de sus fluidos. Quedaron 816 pacientes, de los cuales 603 pacientes obtuvieron un balance de fluido positivo, y de esos 603 solamente 170 sobrevivieron. El restante, 203 pacientes fueron tratados con fluidos negativos, balance de fluido negativo, y solamente sobrevivieron 121 pacientes. Si hacemos una comparación entre el porcentaje de los pacientes que sobreviven al balance de fluidos positivo con el del balance de fluido negativo, este es mayor. Quiere decir que el balance de fluido negativo está como siendo beneficioso para este tipo de pacientes. Los criterios de inclusión fueron edad mayor de 18 años, ingreso en UCI tras paro cardíaco extrahospitalario y un estado de coma al ingreso largo menor o igual a 8. Y se excluyeron aquellos pacientes que tuvieron paro cardíaco intrahospitalario, pacientes tutelados, que quiere decir menores de 18, pacientes previamente incluidos en el After-ROS y datos incompletos por el desenlace primario, que era la supervivencia al día 90. Tenemos el resultado de las tablas. En la tabla 1, que tiene como nombre características demográficas de USTA y de los pacientes, y las características al ingreso y atención primaria según el balance hídrico acumulado. Primero, estos datos han sido recopilados por un enfermero o por una investigadora de estudio en cada centro participante. Lo segundo es que las características demográficas y aquellas que se asocian a un paro cardíaco han sido recopiladas mediante un método que es el USTA. Este método es un conjunto de directrices que sirven para la información
reanimación cardiopulmonar. El primer dato es el tiempo que transcurre desde el colapso hasta el momento de la reanimación. El segundo dato es desde el momento de la reanimación cardiopulmonar hasta el momento que hay una recuperación de la circulación espontánea. Aquí la mediana del primero, desde el colapso hasta el RCP, es de 3. En cambio, en la segunda, que es desde el RCP hasta la recuperación, es de 20. Pero aquí sí se ve una diferencia estadísticamente significativa, ya que el P nos arroja menor de 0.02 y en el segundo caso menor de 0.002. Entonces, por otra parte también, estos hallazgos van a sugerir que un balance positivo podría ser tanto un marcador de mayor severidad inicial como también un factor contribuyente a peores desenlaces clínicos. Bueno. Ya, entendió. Bien, esa tabla, como ya les dije, la tabla número 1, siempre en un estudio muestra las características del paciente. Siempre. ¿Okay? Es muy importante que se fijen en los estudios en la tabla 1 porque lo que te está mostrando en este caso son las dos muestras que quieren comparar. Los pacientes que tuvieron el paro con balance positivo versus los que tuvieron balances negativos. ¿No? ¿Sí saben lo que es balance, verdad? ¿Saben lo que es balance, verdad? ¿Ah? ¿Qué es balance bioelectrolítico? Porque acá están haciendo el balance. ¿A qué están balanceando? ¿Las llantas? ¿Qué están balanceando acá? Sillones. Los líquidos. Exacto. En toda historia clínica hay un balance. ¿Okay? Ingresos menos egresos. Y esa resta se le llama balance. Fisiológicamente usted ya sabe que cuánto es el balance normal. Que ustedes tragan, toman y nada elimina. No van al baño. ¿Cuánto es el balance? Pues normal, fisiológico normal. Más o menos 200. Ese es el balance normal. Y en un paciente lo mismo, más o menos 200. Este estudio está comparando cuando en un paciente paro postparado el balance se está haciendo más positivo. Ya no 200, 300, 400, 500, 600. Versus los que tienen negativo. Menos 200, menos 300, menos 400. ¿Okay? Evidentemente, cuando se acumula, el balance es positivo y cuando se negativiza, está perdiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, listo. Entonces, la tabla 1 está haciendo esa comparación. ¿Quiénes tuvieron un balance positivo versus quienes tuvieron balance negativo? ¿Okay? Bien. Entonces, como les dije, acá lo que trata de hacer es todas las variables que se analizaron, todititas, ¿okay? Que usted va a tener que analizar. Ahora, la pregunta se torna acá muy interesante, porque lo que quieren ellos, o sea, los investigadores ver es el auto, la sobrevida, el tiempo de estancia, etcétera, lo que hemos mencionado ahí, ¿okay? Como variable dependiente. La pregunta es la siguiente. Por ejemplo, en el rubro del estudio menciona dosis de epinefrina, ¿ok? Y ojo, ahí muestra la mediana. ¿Qué es esto? Mediana, ¿verdad? ¿Sí? Mediana. Y acá entre corchetes está el IQR. ¿Qué es el IQR? ¿Qué es el IQR? Índice intercuartílico. Rango intercuartílico. Exactamente, 25-75. ¿Ok? Es el rango intercuartílico. ¿Ok? Yo les pregunto, acá la mediana,
intercuartílico, ¿dónde está? Acá está. Ustedes saben que acá está el balance con balance positivo. La mediana fue de 2. ¿Okay? Rango entre 1 que miligramos y 4 miligramos. ¿Okay? Versus los que tuvieron balance negativo. Rango entre 1, o sea, la mediana de 1, rango entre 0. 0 significa que no tuvieron NORA o EPI, hasta los que tuvieron 3 miligramos de EPI. ¿Ok? Y acá salen diferencias significativas. ¿Eso qué significa? Que esto es diferente que esto. ¿Ok? ¿Está bien eso? ¿Cómo lo interpreta usted eso en el estudio? ¿Alguien? ¿Alguien? Las personas con balance hídrico positivo necesitan más equilibrio. Ok. ¿Y eso afectará al auto? Por ejemplo, O sea, sobrevida. sí, porque o sea, le están inyectando líquido y por ende va a hacer más, que ese balance hídrico se haga más positivo. Y al final el estudio nos muestra que mientras más positivo. Usted entra de acá, en la X. Estoy preguntando por la X. En esta variable. ¿Afectará que esta diferencia, eso afectará al auto, por ejemplo, sobrevida? ¿O no? ¿Sí o sí? Sí, que se te pasa en una parte. Quiere decir que el paciente tiene más probabilidades de supervivencia. Exacto. Y ante más uso de BIM, Menos entonces acá está desproporcionado. ¿Y eso puede sesgar o no puede sesgar el resultado? Claro que puede sesgar el resultado. Vamos con, dice acá, colapso en el tiempo de RCP en minutos. ¿Ok? Que es el siguiente dado como mediano. Yo lo he puesto acá. ¿Ok? Ese significa el tiempo en el cual estaban reanimando, en otras palabras. ¿Verdad? Ok. En el tiempo de reanimación. Mediano. ¿Ok? 3 minutos. Con balance positivo 3. Desde 0 hasta 10. Hasta 10 minutos de resucitación. ¿Ok? Versus los que tuvieron balance negativo. 2 de mediana, 2 minutos. Desde 0 hasta 5 minutos. Diferencia significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes. ¿Alguien de ustedes? ¿Qué quiere decir eso? En el outcome de sobrevida. Puede haber un sesgo al final en los resultados porque en el grupo con fluido positivo, balance hídrico positivo, hubo mayor tiempo de reanimación. Así es. Y si hay mayor tiempo de reanimación, menor tiempo de supervivencia. sobrevida. Ya porque son diferentes. ¿Ok? La tabla 1, y así otras variables. La tabla 1 entonces, en resumen, nos hace ver cómo está el estudio. ¿Ok? Lo que yo tengo que ver es variable por variable, sobre todo las que muestran diferencias, para saber si esas diferencias tuvieron o pueden tener sesgo en el momento que hagan la asociación con la variable dependiente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguien que no entendió esta parte? Esta parte es muy importante para el análisis de un estudio, porque la tabla 1, vuelvo a repetirles, es la tabla principal, la tabla que muestra las variables, ¿ok?, de todo el estudio. Entonces usted no me va a hacer una tesis, ¿ok?, que me muestre una tabla 1 que no es tabla, que cualquier cosa menos tabla, ¿no? Entonces, una tabla 1 muestra así, como está ahí, toditas las variables, ¿ok?, de un estudio de investigación. Eso es por regla y norma, ¿ok? No puede usted mostrar una regresión de Cox en tabla 1,
No. Usted no puede mostrar un gráfico al inicio, antes de la tabla 1, tampoco. Usted no puede mostrar, no sé, Kaplan-Meier aquí, no. Usted tiene que mostrar la tabla 1 con todas las variables del estudio. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Seguimos. Bueno, siguiendo tenemos la figura número 2 que nos muestran estos gráficos que tiene como nombre ingesta de líquidos, ingresos y balance hídrico durante los primeros 7 días tras un paro cardíaco hospitalario entre los supervivientes y los no supervivientes hasta el día 90. La leyenda aquí es que los de color azulcito van a ser los pacientes supervivientes y los de gris van a ser los no supervivientes. Entonces, en la primera imagen tenemos lo que es la ingesta de líquidos en miligramos por kilogramo. En el eje Y vamos a tener lo que es la ingesta de fluidos y en el eje X la cantidad de los días hasta desde el día 1 hasta el día 7. Lo que nos muestra el gráfico es que durante los primeros días ambos grupos van a tener una ingesta de fluidos alta. Sin embargo, a partir del tercer día los supervivientes van a tener una mediana de 0 de ingesta de líquidos, pero con un rango de desde 0 hasta 100 y así sucesivamente hasta bajar a tener un rango de 0. Pero por otro lado, los no supervivientes van a tener una ingesta alta también de fluidos hasta el día número 4. A partir del día número 5, la mediana va a ser de 0 hasta el día número 7, pero con un rango desde 0 hasta 500 mililitros por kilogramo. Aquí tenemos que cada asterisco que hay por encima de los gráficos de las cajas, eso quiere decir que hay una diferencia significativa entre ambos datos. Y aquí tenemos continuando tenemos lo que es el gráfico número 2. Aquí nos va a hablar sobre la diuresis también en miligramos por kilogramo. Bueno, los azules supervivientes y los grises los no supervivientes. Por acá tenemos lo que es la diuresis en miligramos por kilogramo y acá también los días, desde el día 1 hasta el día número 7. Lo que nos habla aquí es que los supervivientes han mostrado una mayor diuresis conforme pasan los días, a diferencia de los no supervivientes. Lo que sugiere que los supervivientes tienen una mejor función renal o que están recuperando o manteniendo la función renal adecuada para que haya una diuresis. Y esto aquí es lo que marca la diferencia entre la ingesta y también del balance hídrico, que es la tercera imagen. Como se puede Ahí los gráficos están pequeños. sí. Bueno, lo que se trata acá de mostrar, fíjense el tema de los gráficos, ¿no? En el momento del examen se les va a, creo que ya se les hizo unas preguntas, se les va a decir que analicen justamente este tipo de gráficos Cajas y bigotes. Exactamente. Ya saben que lo que se muestra acá, por ejemplo, esta línea acá es mediana, siempre y cuando no esté en la mitad, porque si está en la mitad es media y mediana. ¿Okay? Puede haber existido eso, sí. Puede que el valor sea media y también mediana. ¿Okay? Por eso es que te estamos llevando acá, es eso. ¿Okay? Y estas palitas que están acá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto de acá. ¿Verdad? ¿No hay que partir? ¿Corte? No, el gráfico convertido es eso. 25 segundos. ¿Qué es esto de acá? Dispersión. ¿Okay? La dispersión de los datos. O sea, las variables extremas. ¿Hasta dónde están los extremos de la? Bueno, finalmente lo que quiere demostrar a que la diferencia. Otra cosa. Acá, por ejemplo, están colocando un asterisco. ¿Okay? Aquí. Van a ver esto que colocan un asterisco acá. ¿Okay? ¿Qué es este asterisco? ¿Qué es? Significancia. Ahí está el detalle. Ahí está. O sea, cero en lectura de artículos. En artículos. Ya,
lectura crítica, artículos. O sea, 0 en artículos, porque este es básico. Este es inicial avanzado, básico. Ahí está, estudiante de medicina, ahí está, estudiante de medicina. Ahí está, quiero ser médico, ahí está. Esto es la significancia, ¿okay? Es decir, el P. Está comparando la barra azul versus la barra gris, ¿okay? Y le pongo un asterisco acá. Usted tiene que irse acá a la leyenda para decir cuánto es el P, ¿okay? Porque si el P aquí es significativo, entonces es significativo la diferencia entre este y este, es decir, entre los que sobrevivieron y los que se murieron. ¿Okay? Si se quedó claro, y así van a ver ustedes gráficos que van a mostrar ese así, agrupamiento, así como está ahí. Le van a colocar un asterisco arriba. Usted va a tener que ir a la leyenda para saber qué es, cuánto de P es de C. Normalmente cuando lo ponen así, ya se sobreentiende que cuando esté el asterisco es P menos 0.05. Por lo que no lo colocan. ¿Okay? En algunos estudios le colocan acá el P. Le colocan a cada uno, pero en otros no. Solamente colocan el asterisco donde evidentemente es significativo. Y donde no colocan nada. ¿Okay? O el punto que gusta ahí. Bien, finalmente, ¿qué es lo que se quiere ver acá? Es la diferencia, ¿verdad? Ahí. ¿Seguimos? Finalizar. Ahí está. Este acá. No. Para finalizar la conclusión de estas tres imágenes, nos quiere decir que los supervivientes lograron una mayor eliminación de líquidos, lo que va a resultar en un balance hídrico menos positivo y incluso negativo. En contraste con los no supervivientes que obtuvieron más líquido debido a una menor diuresis, también aquí podría contribuir a peores resultados clínicos, como por ejemplo la muerte del paciente. Exacto. Entonces lo que en este gráfico está diciendo, como dice su compañera, efectivamente das más líquidos, acumulas más líquidos, tienes menos sobrevivo. Los balances están negativos en los pacientes post parada o post parada. Entonces, entre más negativo están, la sobrevida es mayor. ¿Okay? Vuelta a la tabla 1. Entonces en la tabla 1, como vimos, algunas variables estaban siendo diferentes, ¿verdad? Entre un grupo y el otro. Es más, a favor del grupo, más bien con balance negativo. ¿Por qué? Porque balance positivo tenía más EPI, tenía más mediana de, ¿cómo se llama?, de reanimación, entre otros. ¿Estos resultados pueden estar sesgados? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero si usted no se hubiese dado cuenta de eso, usted le creía. Usted lo repetía de paso recto. Eso es lectura crítica. No es hacer un caso, como ya les dije, sino es fijarse en los detalles que te cuente el artículo. Y el tema es que para eso necesitan, ya les he dicho, un poquito nada más, ni quieres mucho, de bioestadística. Un poquito. No se les está pidiendo fórmulas, ni que saquen su calculadora, no, nada. Lo que se les está pidiendo es análisis de artículos. Esa es la finalidad del curso. Porque así como a los niños se les está diciendo, lea, tiene que leer Paco Jung, ¿cómo se llama? La osa, mi osa, tiene que leer ¿cómo se llama? A diferentes tipos de autores. A usted, como estudiante de medicina, se le está diciendo, lea artículos, porque si usted no lee artículos, usted está peor que el estudiante de primaria que no quiere leer. Peor, porque usted no se está acostumbrando a la lectura. Y esto es lectura médica.
siquiera es lectura pues, de otra cosa que me esté diciendo, no, es que es medicina basada en evidencia, no sirve para nada. ¿Para nada? Ahí está, pues, para nada. Ahí está, pues, para nada. ¿Por qué? Porque usted va a leer artículos y usted no va a saber lo que está leyendo. Eso es lo peor. ¿Ok? De eso se trata este curso. Entre más lea, mejor. Y esas notas desastrosas que han sacado es su realidad. Es como aquel niño que lo jalan en lectura, igualito. ¿Qué le están diciendo al niño? Tienes que leer. Tienes que acostumbrarte a leer. Porque si tú no lees, vas a tener problemas de lectura. Igual al estudiante de medicina como usted, tiene que leer artículos, porque si no usted va a tener serios problemas en la interpretación de los estudios y lo peor y lo grave de ustedes es que lo van a aplicar a sus pacientes, lo van a aplicar. Entonces, por eso es importante este tema de lecturas. ¿Ok? Y ahora se vuelve un tanto más fácil por la inteligencia artificial, porque antes era un poco más complicado, pero ahora no, ahora como que está un poco más aligerado el tema, por el tema de la inteligencia artificial, que eso sí sirve, pero no sirve para copiar, no sirve que, por ejemplo, usted en inteligencia artificial puede analizar un artículo y le pregunte usted cosas específicas. ¿Qué significa este puntito? ¿Qué significa esta rayita? Analiza. Entonces Bloom le analiza y usted comienza a seguir aprendiendo ¿de qué? De la lectura de su artículo. Pero no es, hágame el resumen y Bloom, y eso lo copia. No, eso no. Se está engañando usted mismo. Es como aquel niño que le piden el análisis de la lectura y el papá lo hace. Igualito, tal cual. Entonces usted tiene que aprender a leer artículos. Ya sabe que cuando le pidan a usted una monografía de cualquier cosa, usted lea artículos. De ahí saca usted su información. ¿Ok? Bien, seguimos entonces. Análisis de sobrevida. ¿Okay? Esta es la curva de Kepler-Meyer que representa la supervivencia en 90 días. Acá tenemos los pacientes con balance de fluido negativo y positivo. En la leyenda podemos ver que los que están de azul son los de balance negativo y los que están de rojo son los de balance positivo. Si bien al inicio, después del infarto, tienen una supervivencia del 100%, después de los 15 días posteriores vemos como la curva va descendiendo, siendo peor para los que vendrían a ser los de fluido positivo, teniendo una supervivencia muy inferior al 60%, a diferencia de los de fluido negativo, que se mantienen en una supervivencia, si bien menor al 75%, aún está por encima del 50%. Esto nos da un hazard ratio de 2.2, lo cual nos indica que los pacientes con balance de positivo de fluidos tienen 2.2 veces más mortalidad que los pacientes con un balance de fluido negativo, y luego una P menor a 0.001, que es una diferencia entre los dos grupos que es estadísticamente significativa. Ahí no. Acá hay un detalle que probablemente confunde al lector. Por eso es que en el examen respondieron Kaplan-Meier, decían prácticamente ¿cuántos respondieron Cox? Pues cuando usted, como bien ha dicho su compañero, esta es una curva típica de Kaplan-Meier, pero usted dirá, doctor, pero ahí está en casa. ¿Cómo usted me está engañando que esto que no sale, ¿cómo se llama en Kaplan-Meier? No sale en Kaplan-Meier. Lo que pasa es que acá hay dos estadísticos, dos. Para sacar el hazard, ¿qué se tuvo que aplicar? Regresión de Cox. Y para saber, como él dice, la diferencia del tiempo, este tiempo de sobrevida, ¿qué se tuvo que hacer? Otro análisis estadístico que lo hace la curva de Kaplan-Meier. Log-Rank test, así se llama. Es el más conocido. O el tarot, ese es otro también. Pero generalmente se hace con el Log-Rank test, así se llama.
Con ese log run test que tiene el análisis de esa curva, lo que está haciendo es comparar los diferentes tiempos, 15, 30, 45, 70, 65, 90, si son diferentes. Si el log run test sale menos de 0.05, usted puede decir, es significativo. Hay diferentes significativos. ¿Ok? Que cuando usted lo hace y lo pasa al pasar, o sea, a la regresión de Cox, ¿va a salir significativo, sí o no? También. Pero el problema de la regresión de Cox, que ya no solamente hace la diferencia entre ambos, sino que hace el riesgo por tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, regresión de Cox lo que está haciendo es valorar riesgo. Kaplan-Meier lo que está haciendo es ver tiempo, diferencias de tiempo de sobrevida. ¿Está claro? Que usted en un gráfico todo eso lo va a ver junto. Es más, esto de acá es otra evaluación. Se le llama tablas de mortalidad. ¿Okay? Pero no es toda la tabla. Lo que está presentando es el riesgo que tienen, por ejemplo, los que tuvieron balance negativo por días. El riesgo, o sea, digamos, los sujetos en riesgo, no el hazard, no los sujetos en riesgo. 202 pacientes tuvieron el riesgo del suceso, o sea, de la sobrevida. 568 con balance tuvieron ese riesgo. 125 en el lado del negativo, 200 en el lado positivo. Así, lo está comparando. Es evidente que los balances negativos, fíjense que acá, los pacientes tuvieron menor riesgo que los que tuvieron balance positivo. Al finalizar a los 90 días, 121 pacientes todavía tuvieron el riesgo versus 170 con balance positivo, que todavía en ese momento tienen el riesgo o tuvieron el riesgo. Esa es otra evaluación, se le llama tabla de mortalidad, pero específicamente número de riesgo, o sea, número de pacientes en riesgo. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, en este gráfico bonito está mezclando tres cosas: hazard ratio, log run test con el tema de Kaplan-Meier y tabla de mortalidad con el número de sujetos en riesgo. 3 en 1, bonito así, como está así. ¿Ok? Porque antes el gráfico no era tan bonito. ¿Ok? Era más, solamente esto que mostraba. Puntos en la 1. Si usted ve las tablas de Kaplan-Meier, la figura Kaplan-Meier en los estudios de, pues, ¿qué le digo? De, no sé, antes del 2015, 2014, 2010, usted va a ver solamente esa grafiquita nada más. Pero ahora hay bonitos gráficos Kaplan-Meier, donde mezclan todo, donde le dan mucha información, viste en un solo gráfico. Es más, usted solamente ve el gráfico y ya no necesita leer el texto, solamente ve el gráfico. Entonces, ¿por qué? Porque el gráfico te da mucha información. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros los que confundieron Kaplan con Cox? ¿Sí? Ok, listo. Seguimos. Y ahora un análisis univariado que es la tabla 2, donde vamos a evaluar cada variable de manera independiente. Acá tenemos que la edad tiene un hazard ratio de 1.02 con una P menor a 0.001, lo cual nos dice que cada año adicional aumenta ligeramente el riesgo de mortalidad. También el sexo es más o menos con un hazard ratio de 0.7, lo cual nos dice que los hombres tienen un menor riesgo de mortalidad significativo. En lugar de paro en casa, con un hazard ratio de 1.7, también tiene una P de 0.001. Bueno, nos dice que está asociado a mayor mortalidad el inconveniente del RCP presenciado por testigos, en un hazard ratio de 0.6, tiene una P menor a 0.01, lo cual reduce el riesgo de mortalidad. El RCP por un testigo, con un hazard ratio de 0.5, una P de 0.01, disminuye significativamente. ¿Tienes la tabla? Sí, entonces, acá está. En esta tabla está mezclando dos tipos de análisis. ¿Ok?
análisis de Cox univariado. Univariado o bivariado. ¿Qué significa? Acá, por ejemplo, dice mortalidad a los 90 días. Lo que está haciendo el univariado, que se esté acá, pasa intervalo P. ¿Okay? Lo que está haciendo es que mortalidad lo cruza con edad. Mortalidad lo cruza con, ¿cómo se llama? Varón. Mortalidad lo cruza con el lugar del infarto. Mortalidad y así con cada uno. El multivariado no. Multivariado, mortalidad con todititos juntos. Todititos los mete a la bolsa. ¿Ok? Y a eso, a todos que están saliendo acá significativos, a eso yo le estaba diciendo el modelo predictivo. Porque de todo esto que está acá, porque lo meten todo a la bolsa, todo y quitan las variables, sacan un modelo que explique la mortalidad a los 90 días. Y ese modelo, ¿qué tiene que tener? Para usted que le crea ese modelo, ya con eso ya yo lo dije. ¿Qué tiene que tener ese modelo? Sensibilidad, sensibilidad, ¿Qué tiene que tener? sensibilidad. Tiene que tener análisis. Exactamente. Porque si no tiene análisis de sensibilidad, ¿eso qué significaría? Que el estudio está incompleto. ¿Entiende? El análisis es muy importante porque lo que se está diciendo acá, por si acaso, la edad, el sexo, el donde ocurre el infarto, la parada y todas las variables que están acá están explicando la mortalidad a los 90 días. El problema es que si el análisis de sensibilidad dice que esto tiene una sensibilidad al 40%, ¿usted le cree? No. Baja su sensibilidad. Ahí sí nos vamos a la tabla 1, porque ya de por sí en la tabla 1 se mostraba que hay cierto sesgo ¿no? Porque está inclinándose la balanza a un grupo. Pero si la sensibilidad y especificidad de esto es alta, entonces sí, si ¿cómo se llama? El LR es positivo, el LR negativo es recontra negativo, entonces te dice a priori esto sí, o sea, el modelo es bueno. Hay que aplicar. Las variables de este estudio son buenas. Porque lo ideal, o sea, lo que quiere demostrar un estudio de investigación es que en iguales condiciones donde tú pases tu visita, cuando tengas un paciente con parada cardíaca, ¿ok? Tú, lo que está diciéndote acá en los autores, ten cuidado con el balance. Eso es lo que se está diciendo. Mucho cuidado con el balance. Porque si tú te vas a un positivo, el riesgo es de mortalidad, ¿verdad? Mortalidad, ¿ok? ¿Y el PASA hasta cuánto llega el anterior? 2 puntos. 2 veces el que no tiene balance positivo. ¿Ok? Eso es lo que te está diciendo, lo que te está vendiendo los autores. ¿Ok? Pero, ¿y si su sensibilidad es baja? No, se queda en el interrogante. ¿Será esto en realidad? Porque su sensibilidad es baja. Entonces tendré que corregir la tabla 1. Entonces usted, como estudiante de medicina, ambicioso, creativo, soñador, apasionado, ¿qué va a proponer? Otro estudio. Exactamente. Otro estudio. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Su mamá? Usted lo va a hacer. Entonces, esa riqueza te dan los estudios cuando tú, por ejemplo, quieras hacer un estudio de investigación en lo que te guste. A ti te gusta endocrino, lee estudios de endocrino. A ti te gusta neuro, lee estudios de neuro. A ti te gusta cardio, lee estudios de cardio. Porque claro, de repente a mí, por ejemplo, se me resulta ser pesadazo leer estudios de gineco. A mí no me gusta la gineco, pero en mi especialidad manejamos algunos con un preeclampsia, pero
digamos, leerlo como tema de investigación me resulta ser pesado. No tengo esa inclinación. Pediátricos peor porque ni los veo. Entonces, no los veo y por lo tanto pesadazo, ¿verdad? Que haga un estudiante me diga, doctor, yo quiero hacer un estudio, no sé, pues de qué, de cómo se llama, membrana hialina, o quiero hacer un estudio de, no sé, o algo, un estudio de pediatría, me diga, bueno, mejor buscar un pediatra. Pero yo no, porque no lo veo, no me llama la atención, no nada, ¿no? Pero a ver, si un estudiante me diga, doctor, yo quiero hacer un estudio de estatus epiléptico, doctor, yo quiero hacer un estudio de esto, pucha, se me dilatan las pupilas, sí, ya, vamos, ¿cómo lo hacemos? Me muestra este estudio y me dice, ¿sabe qué, doctor? Yo encontré en la tabla número 1 tal cosa, se analizó en la tabla tal esto, en el gráfico tal, y mire acá, y no tiene análisis de sensibilidad, doctor. No tiene. Entonces yo quiero hacer este estudio, porque no lo he mostrado. Tiene la razón. Hagamos el estudio. Y comenzamos a armar las variables. ¿Okay? Para eso también sirve eso. Entonces, preguntas. Ya creo que en conclusiones ustedes del estudio. Bien, pero no les pregunté porque no terminé de leerlo. ¿Tiene análisis de sensibilidad? No tiene, porque en ningún momento han mostrado el ROC, en ningún momento han mostrado cuánto tiene sensibilidad ya está. ¿Okay? Entonces, ¿qué concluirían ustedes del análisis que han hecho? En el análisis del estudio nos indica que la mortalidad de los pacientes con el balance de fluido negativo, la supervivencia es mayor que los pacientes con el fluido positivo. No podemos, la ciencia cierta, tomarlo y llevarlo a la práctica debido a que no tiene la sensibilidad. ¿Qué otra limitación encontraron en el estudio? Nada más. En la tabla 1, la presencia de sesgos limitaría también el estudio práctico, al llevarlo a la práctica. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Nada? Bien. Entonces vamos. ¿Qué hora es? 44. ¿Cuánto nos falta? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o algo. ¿El siguiente grupo quién era? De 4 y 5. ¿Ah? El grupo 4, sí. 4 y el 5 falta. Grupo 4, ¿quién es grupo 4? Metaanálisis sistemático. Metaanálisis, ya no vamos a tener tiempo ya. Entonces la próxima semana, ¿ok? Metaanálisis, ya ustedes arrancan, ¿no? Porque ya hablé mucho ya. La siguiente semana arrancan los grupos y les voy a sumar otro ya guía de práctica clínica, ¿cómo se llama? Para también analizar las guías de práctica clínica. ¿Okay? También es otro documento, otro artículo muy importante. ¿Okay? Gracias. Sí,